Si me permiten, voy a empezar presentando a nuestros distinguidos panelistas. Primero, la doctora Cynthia Smith, doctora en filosofía con acentuación en ciencia política por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC, impartiendo clases de fundamentos de ciencia política, pensamiento político, clásico, política, medios y opinión pública, fundamentos de política pública y ciudadanía y tecnología. Es autora y coautora de más de 10 publicaciones sobre comunicación política. Y también ha estado interviniendo en revistas especializadas de México, España y Argentina. Fue galardonada con el Premio Investigación UANL 2016. En noviembre de 2020 formó parte del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León. Bienvenida, doctora. El licenciado Salvador Benítez, que lo conocemos perfectamente bien, es licenciado en Derecho por la Universidad de Nuevo León y cursó el diplomado en formación de consejeros de administración en el IGADE del TEC. Es socio del despacho Quintero y Quintero y fue presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León. Se inició como litigante y ha sido director jurídico, secretario y consejero de diversas empresas e instituciones públicas y privadas, además de miembro de comités de auditoría. Su práctica profesional se enfoca en temas de organización corporativa, conflicto de accionistas, planeación patrimonial familiar y organización de gobierno corporativo. Ha sido conferencista en temas de gobierno corporativo, entre otros, y editorialista invitado en el Diario El Norte. Es miembro fundador de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, desde donde ha promovido la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado. Juan Manuel Ramos es defensor de derechos humanos, ciudadano de tiempo completo y director de la organización de la sociedad civil Redes Quinto Poder IDEA. Y nuestro muy buen amigo, como moderador, el ingeniero Humberto Treviño Landoy, egresado de Ingeniería, con maestría en Administración Estratégica y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, y brindó cátedra dentro del TEC y de la UANL. Dentro de su trayectoria en el sector público se encuentra a ejercer puestos como regidor del municipio de Monterrey, 2 veces diputado local, los años del 91 y el 2000 en el estado de Nuevo León. Bienvenidos todos y adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto participar en este evento de Sí por México con este extraordinario panel en un tema que es de la mayor relevancia e interés pues, para toda la sociedad. La mecánica que vamos a seguir ya la habíamos acordado. Vamos a abordar 3 temas, 3 rondas de participación. En cada una de ellas alternadamente participarán nuestros 3 panelistas con tiempo de hasta 4 minutos, 5 minutos máximo en cada uno de los 3 temas. Y yo les iré dando la palabra, como ya lo dije, alternadamente. En otros conversatorios similares a este hemos utilizado el esquema de hablar de el antecedente, de dónde venimos, dónde estamos hoy y hacia dónde nos dirigimos en cada uno de los temas que hemos visto, y particularmente yo creo que en el tema de la corrupción mal endémico o curable se aplica muy bien este esquema. Así que empezamos con el primer tema que les quiero plantear, que es el antecedente. Bueno, está claro de que la corrupción es uno de los grandes males de la sociedad. Yo diría que diariamente en cualquier medio de comunicación que uno lee algo de corrupción se menciona como nota mala para la sociedad. Y esto se da tanto en los ámbitos público y privado. En el público, pues el permiso, la compra amañada, pero también el privado, los kilos de menos de kilos, el engaño en los sueldos y salarios para evitar seguro social o impuestos, etcétera. En fin, en ambos ámbitos tenemos esta situación. Pero por otra parte, la corrupción que ya tiene tiempo arraigada en nuestra sociedad, pues a mí me parece que no tanto. Yo creo que hace unos, no sé, 50 años, y uno lee los medios de hace 50, 60 años,
la corrupción no era un tema que preocupara a la sociedad. La corrupción se veía, entre otras cosas, como un medio, un instrumento para la Lucy. pacificación del país en el México revolucionario. Y en aquel entonces, pues hubo componendas, hubo concesiones, hubo beneficios, hubo otorgamiento digamos, de asuntos de una forma indebida, pero no había una gran queja sobre el tema de la corrupción. Es hasta cuando viene la administración de Miguel de la Madrid, a mí me parece que se habló de la renovación moral de la sociedad y que se utilizaba como lema eso de que la corrupción somos todos. Y luego fue cuando empezaron a surgir, ¿se acuerdan aquella la famosa Contraloría General de la Federación? Antes ni Contraloría había, de auditorías nunca se sabía, de revisiones, una serie de cosas, eso no existía. Entonces, Cintia, doctora Cintia, ¿por qué no nos comenta su punto de vista sobre ese tema de antecedentes de la corrupción? ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí en el tema de la corrupción? Adelante. Bueno, una disculpa porque tenía el micrófono abierto sin querer. Hola a todas y todos, un gusto compartir con ustedes y por invitarme a esta sesión, ¿no? Yo creo que en el tema de, por ejemplo, de América Latina y en el caso de México en particular, es un tema con el que convivimos. Sin embargo, a medida de que, como comentaba Humberto, a medida de que tenemos más competencia en el tema de partidos, por ejemplo, ¿no? De los 80 para acá, y tenemos más libertad de expresión también, porque sí también se ha dado un proceso de democratización, el tema de la agenda de la corrupción ha ido escalando, ¿no? Y bueno, al menos es mi impresión, en un momento cuando había, digamos, un poder concentrado hegemónico en México, parecía que sacando a ese poder hegemónico se iba a acabar el problema, ¿verdad? Y lamentablemente lo que hemos ido comprobando en el transcurso de las últimas 2 décadas es que ya tuvimos rotación, alternancia de partidos políticos de todos y que el fenómeno es generalizado, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que el construir instituciones ha sido un proceso largo y mi impresión es que estamos en pañales en este tema, ¿no? Porque las instituciones que tenemos, cuando las revisamos en el papel, suenan muy bonitas, pero por lo pronto no le veo yo muchos dientes, ¿no? Yo por eso decidí entrar a esta experiencia el año pasado el comité de selección del sistema anticorrupción. Me pareció un ejercicio interesante, me pareció un ejercicio ciudadano interesante y quería ver cómo funcionaba la cosa desde adentro, ¿no? Y entonces vi un montón de obstáculos, ahora se los voy a comentar porque creo que es valiosa la experiencia, pero para cerrar mi primera intervención, creo que lo que más me llama la atención es que la verdad, lo que tenemos es muy incipiente. Se ve bonito en la ley, pero no tiene dientes. Hasta ahí me quedaría por ahora. Muy bien. Correcto. Bueno, la segunda intervención sobre el mismo tema, Juan Manuel, ¿qué nos puedes comentar desde tu punto de vista en las organizaciones en las cuales tú has aportado para, digamos, combatir este fenómeno? Y yo primero quiero agradecer la invitación a la Coparmex y así por México, y es un gusto compartir este foro con tan distinguidas personas. La pregunta es de dónde venimos. Yo creo que hemos entrado en un México de un sistema mundial de las no consecuencias, ¿no? Las no consecuencias en lo público y en lo privado es, desde mi punto de vista, lo que ha ocasionado lo que tenemos, ¿no? Voy a recordar un caso de un joven que atropelló a un mesero en Gómez Morín, ¿verdad? Andaba el joven muy tomado y lo mató. El mesero, obviamente, un abismo social ahí, y el joven quedó libre y no sabemos qué es lo que pasó, si a los deudos le pagaron, aunque sea el funeral y demás. Y creo que eso empieza en otras cosas básicas o elementales, cuando nos para un tránsito, ¿no? Te voy a poner mi caso, ahora en abril me paró un tránsito en San Nicolás porque agarré el celular, andaba perdido, plena pandemia. Me amenazó con quitarme la licencia o el vehículo, le di la licencia y el hombre
pedía dinero, ¿no? Pues llévate la licencia, me quedé sin licencia, pero empiezan esas pequeñas acciones que damos como normales, de donde no tenemos consecuencias, ¿verdad? El que vaya a tener la consecuencia de manejar ebrio, pues le van a quitar el carro, el que se porte mal en la calle, lo van a detener. Pero ¿qué pasa? Luego le hablan al papá, le hablan al abogado de la empresa y van los rescata desde las catacumbas, ¿no? Recuerdo yo el senador Javier Corral que andaba tomado una vez y lo pararon en el Torito en la Ciudad de México, lo metieron al Torito y salió con un amparo. Luego del escarnio social, se tuvo que ir a meterlo otra vez solo y pagar las horas que le quitaban, porque hubo una presión social tremenda, ¿verdad? Pero desde ahí partimos, de la no consecuencia de las acciones que tenemos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Estas no consecuencias a nuestras acciones, luego normalizamos todo y tenemos a lo que tenemos. Y entonces, si la persona empezó con una multa de tránsito, luego llega una empresa, ¿no? Y pasa un pedido que no debe tener, tenemos productos que luego dañan a personas, o tenemos dentro de una empresa, o tenemos productos que se compran y al revés, dañan a los ciudadanos cuando se los provee a través de un servicio, llámese una medicina, un puente mal hecho, o una carretera que no llega a un lado, o un socavón, como el de la avenida Miguel Alemán. Se recordarán, en Miguel Alemán, en los límites entre Apodaca y Monterrey, se fue una familia ahí, se murió la persona, ¿y quién fue el responsable? Pues nadie, era un hoyo porque ese fue el responsable, la lluvia fue la responsable porque la lluvia es un pozo ahí, y entonces se murió una persona. ¿Cuál es la consecuencia? Ninguna. Casino Royal se murieron 53 personas dentro de ahí, y tenía que ver el municipio con su uso de suelo, tenía que ver el Estado con Protección Civil, tenía que ver el señor Santiago Krill de la Presidencia de la República con la licencia de un casino que estaba operando como otra cosa que no era. Se murieron 53 gentes, ¿y cuál fue la consecuencia? Ninguna. Ningún servidor público municipal ni siquiera fue amonestado con una sanción administrativa. Entonces, pues, ¿qué estamos pasando? Pues que pues siempre se sale con la suya. Vino el presidente, vinieron todos y absolutamente pasó nada. Y lo normalizamos, que es lo peor. Lo damos como, bueno, pues ayer colgaron a alguien, tú uno ve todas las mañanas y ve un montón de muertos y pues ya no se asusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya mataron a 53, entonces ya tienes ahí tu umbral de 53. Cuando tengan al 54, ¿no? Por eso recordarán en el penal de Topo Chico, cuando entró Jaime Rodríguez, hubo un motín y fueron menos de 53 porque no quería tener más muertos que Medina en un solo evento. Por eso fueron menos oficialmente el número. Entonces yo creo definitivamente que hemos llegado hasta donde hemos llegado por las no consecuencias, y esas empiezan desde casa y tiene que ver con la casa de donde esté, sea de bajos ingresos, de altos ingresos son más, porque o le llevan al abogado de la empresa, o le llevan al abogado familiar, o le llevan al abogado corporativo y es capaz de sacarlo desde donde sea. No así la persona de más bajos recursos, ¿verdad? Va a dormir ahí 36 horas, pero el último caso es la persona que atropelló a alguien en San Pedro, está en la calle. Si hubiera sido en la colonia Independencia, el señor estuviera en el penal de Apodaca ya con COVID, ¿verdad? Entonces es la no consecuencia, lo que yo creo, desde mi particular opinión, lo que nos tiene donde nos tiene. Gracias. Muy bien. Salvador Benítez, tú también con tu experiencia amplia en esto y tu interés sostenido por tantos años en esta lucha, ¿qué nos puedes comentar de los antecedentes? ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos aquí? Mira, yo creo que el problema de que la corrupción es un problema de grado, no es un problema de existencia. La corrupción siempre existe en todos lados. El problema es cuál es el grado de corrupción que hay. Yo creo que en México la corrupción se empezó a acentuar por un experimento democrático fallido de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, cuando se aceleró la pretendida democratización de este país, impulsando partidos políticos que ya existían, pero que no tenían suficiente militancia como para sostener una ideología. Es decir, vimos cómo de un momento a otro se entran al juego político Acción Nacional y entra Acción Nacional el PRD como una división del PRI, y empiezan a entrar a esos partidos políticos diferentes personajes que no tenían ni siquiera antecedentes dentro de los partidos y que tampoco tenían una cualidad ideológica dentro de ello. Y entonces, ¿qué sucedió? Que empezaron a entrar al poder otro tipo de gobernantes que no tenían un sustento ideológico dentro de su participación y que lo empezaron a hacer prácticamente
pues para tomar posturas de poder más que para servir o para un servicio público. Todos los procesos de lucha contra la corrupción que se han llevado a cabo a partir del sexenio de Carlos Salinas han sido medidas que se orientan hacia el exterior, o sea, a tratar de demostrar en el exterior que hay una lucha contra la corrupción en México. Pero la realidad de las cosas es que internamente no hay esa lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque modificamos nuestra oligarquía y en lugar de que fuera un partido monolítico el que se encargara de conducir a este país, se distribuyó el país, se convirtió en una especie de crimen organizado o una fórmula de distribución en donde hay una contienda política pretendida. A la hora que se acaba la contienda política, de lo que se trata es simple y sencillamente de gobernar para servirse, no gobernar para servir. Yo creo que una de las principales causas que tenemos ahorita fue que no se acompañó esa reforma política con una reelección desde el principio para que pudiera haber premio o castigo a los funcionarios públicos a través del voto. Entonces, ese mal se convirtió en un mal endémico. ¿Por qué? Porque todos los políticos ya se convirtieron en una clase social. Es una clase social que no le permite ingreso a los demás. Es una clase social que nada más ellos juegan. Ahorita podemos ver los candidatos, por ejemplo, los partidos políticos son los mismos de siempre, nada más se cambian. Pero lo más grave, y lo que se demuestra con esto es la carencia de ideología, es que ahora se maneja todo a base de mercadotecnia política y de alianzas. Ideología no hay. Creo que esa es una de las causas que están agravando en México con una guía y con un verdadero sentido de lucha. Muy bien, gracias. Creo que te vimos con un poquito de dificultad, Salvador. No sé si tu señal está un poquito con fallas, pero bueno, vamos a ver si se corrige ahorita. La segunda parte es el hoy. Si uno compara, digamos, el número de las instancias que hay disponibles o que hay instaladas, mejor dicho, para combatir la corrupción, el interés de la sociedad civil, inclusive esfuerzos privados que se hacen para también combatir la corrupción, ¿qué podemos hablar de ese hoy? Porque tenemos, bueno, originalmente la Contraloría de la Federación, después la Secretaría de la Función Pública, tenemos el Instituto de Acceso a la Información, tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos la Auditoría Superior de la Federación, que le reporta al Congreso, y también a los niveles locales hay algo así, tenemos órganos internos de control. Eso por la parte del sector público. Por la parte del sector privado, hay organizaciones que, bueno, han emprendido luchas muy importantes a nivel nacional, Mexicanos contra la Corrupción, aquí a nivel local, pues el grupo de Ciudadanos contra el grupo de Ciudadanos contra la Corrupción, lo de Redes Quinto Poder, que claro, no, lo que hace esto, Quinto Poder, según lo entiendo, no solamente es combatir la corrupción, sino otras cosas. Hay mucho al respecto, hay mucha capacidad instalada. Entonces, ¿por qué el resultado no se da? O sea, ¿qué es lo que pasa con lo que tenemos hoy? Es un aporte importante. ¿Qué significa digamos, el paso número uno a un cambio? O sea, ¿dónde estamos hoy en este tema? Porque el tema de corrupción es un tema que está muy alto en la cartelera de intereses de la sociedad y de todos los actores. ¿Qué pudiéramos evaluar al respecto de esto? Empezamos con Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel. Sí, gracias. Yo estaba haciendo aquí una pequeña suma y si multiplicamos 32 entidades de a 5 organismos, tenemos más de 160 organismos en el Sistema Estatal Anticorrupción, en una Contraloría que hay en cada entidad, en una Auditoría Superior que hay en cada entidad, en un órgano garante que hay en cada entidad y pues le metería derechos humanos que hay en cada entidad o Fiscalía Anticorrupción. Entonces tienes al menos 160 o 200 órganos que deben de estar encargados de prevenir ahora, porque ya no solo es sancionar, es la prevención, lo que vino a revolucionar, lo voy a poner entre comillas,
el tema del combate a la corrupción en México. Creo que lo que hemos fallado es en socializar la importancia de estos grupos, ¿no? Y que las personas lo conozcan. Lo conocemos Salvador, lo conoce Cintia, lo conoces tú, Humberto, Iván, Jorge, Juan Manuel y otras 10 personas. Pero si tú vas por la calle y le preguntas a una persona que hace un contralor, no tiene idea. ¿Qué es una auditoría? No tiene idea. Y además, les doy la razón, no les interesa porque el mexicano o el ciudadano está preocupado en sus 10 problemas del día y lo último que quiere saber es, déjame ver cómo pasó la sesión del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Yo antes ponía el ejemplo con los diputados, es igual, ¿no? La gente tiene el problema de solucionar cómo va a pagar la renta, cómo va a dar de comer a sus hijos, que si tiene internet para ahora la computadora, antes era ir a la escuela, ¿no? Darles lonche o darles para el camión, ahora si tienes o no. Entonces, después de todos esos problemas, lo que quieres es descansar y otra vez en la mañana levantarte a hacer tu rutina y no te da tiempo. Luego tienes que la población, que sí podemos participar, está muy dispersa en algo que le llama la atención porque todos, las personas, nos unimos a algo porque nos llena algo nuestro, ¿verdad? No es como que, qué interesante y qué padre, vamos a ver la deuda del Estado y cero sanciones contra la corrupción. Si yo amo los perros, pues me voy a ir a ver los perros o me voy a ir a ver a las mariposas, los chipinque o demás, ¿no? Entonces, tenemos esto que no se ha logrado socializar, aunque se habla de ello todos los días. La mayoría de las personas no las conoces. Nosotros tuvimos una sesión de consejo el día martes. Invité al doctor Carlos Gómez, un académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que nos explicara qué es el Sistema Estatal Anticorrupción, porque desde ahí empezamos con lo básico. Todos pensamos que ya sabemos que el otro sabe y no lo sabemos y no lo entendemos y no lo conocemos y eso está perpetuando lo que tenemos ahora, que sean instituciones de papel que funcionan solamente si funcionan, como agencias de colocación burocrática. Una persona del CPC dijo un día que el presidente los quería desaparecer y que entonces estaba muy escandalizado. Le dije, pues, si te vas a ir, nadie te va a extrañar más que tu esposa con el cheque que no le vas a dar de 200,000 pesos, que eso le tocó al secretario ejecutivo de aguinaldo, 200,000 pesos de aguinaldo. ¿Cómo alguien que no hace nada en todo el año puede cobrar 200 pesos de aguinaldo? Eso, en principio, debe escandalizarnos en un país donde tienes a la mayoría que no ganan los 40 o 50,000 pesos que dijo el candidato de Naranja, ¿verdad? La mayoría viven 5,000 pesos o menos de su salario. Entonces, que alguien que tenga que combatir la corrupción, que ni siquiera hizo un posicionamiento fuerte en un caso de corrupción local, le pagues 200,000 pesos, es un escándalo. Pero no es un escándalo porque, te digo, no los conocemos y no sabemos el mecanismo. Y esa falta de socialización les ha permitido mantenerse ahí, ¿no? Pero así pasa también con los regidores. ¿Quién conoce a los regidores? Nadie los conoce más que el que va y que le arregle algo, un permiso de algo, no sé qué. Vas y buscas al regidor porque es tu pariente, porque es tu amigo, o porque lo conoce alguien y te resuelve algo. Como esto no resuelve nada, es tan peor, porque nadie los busca para nada, ¿verdad? El regidor al menos va y te ayuda para que te atiendan un permiso municipal. Entonces, tenemos instituciones que sí se crearon, que son de papel, que están haciendo agencias burocráticas y que los mismos partidos les han metido gente para no operar. Bueno, vaya, inventan hasta organizaciones de la sociedad civil y ponen un alfil ahí y ponen a alguien que dices, caray, ¿cómo llegó esta persona ahí, no? Y estamos hablando a nivel local en Nuevo León, donde se ha hecho una monopolización y una apropiación, una cooptación. Aquí no hay Morena, es PRI y PAN. Esos son los partidos que tienen esto agarrado y que no lo dejan avanzar. Y a lo mejor en Veracruz es Morena porque ya son mayoría y a lo mejor en Jalisco es Movimiento Ciudadano. El problema es que el partido no quiere soltar su status quo y decía Salvador que son las mismas. Yo creo que ya estamos volviendo a la época de castas aquí, ¿no? Porque están los mismos siempre y una controlan esto, otros controlan otro. Vamos a acabar otra vez como la colonia, ¿no? Y los demás vamos a ser súbditos. Yo siempre he dicho que si no les gusta que lo revisen y que les lo señalemos, pues que paguen el gobierno de su dinero y pues no hay bronca, ¿verdad? El problema es que no, los hemos dejado, los hemos permitido y ahora a mí me preocupa esta coyuntura porque aquí parece que uno es el malo y otro es el bueno y no. Aquí en Nuevo León tenemos dos malitos, ¿verdad? Y si no reconocemos eso, entonces vamos a perpetuar a una clase política que ha dañado y socavado la democracia, la participación y las instituciones que le permiten a los ciudadanos gozar de derechos, porque ahora no queremos al otro, al moreno, a la morena o al X, ¿verdad? Y ojo ahí, porque eso es una gravedad, es decir, decía Maquio que no hay que cambiar de amo, sino dejar de ser perro. Aquí yo creo que ya no tenemos que elegir, yo antes decía de broma, que en la elección uno elige el secuestrador. Te van a secuestrar y te van a dañar. Aquí nomás lo que tenemos que elegir es quién
de esto nos da el síndrome de Estocolmo y ya nos guste que nos tengan como nos tengamos. Y cuidado ahí, porque el sistema y todo lo que tenemos a nivel local, que es lo mismo que está haciendo el presidente, pero por alguna razón no lo conectamos, pero es exactamente lo mismo. No es que desaparezcas el Sistema Nacional Anticorrupción, aquí está más fregón. Ahí lo tienen, pero no opera, ¿no? Y entonces está, como dice Salvador, por eso llegan los extranjeros y se quedan sorprendidos. No, México es un país de leyes, de instituciones, pues no sirven para nada porque no le resuelven cosas a la gente. Y acuérdense que la corrupción al que daña es a las personas. Daña a aquel que ahorita no tiene una cama de hospital y está tirado en el piso, daña al que no le da una medicina, daña al que se cayó en el socavón, daña al que asaltaron en un parque porque no tiene la luz, la luminaria pública. La corrupción daña a las personas, daña derechos y cuesta vidas. Gracias. Muy bien. Salvador, en este tema del hoy, veo que en tu intervención coincides en cierta manera con lo que nos ha comentado Juan Manuel, de que entiendo que nos están diciendo de que el problema tiene en el fondo naturaleza política, es decir, lo que nos está fallando es la política o los políticos que no han querido entrarle seriamente a esto, pero también en el hoy tenemos a la sociedad civil mucho más interesada y mucho más organizada que hace, digamos, 10 años. ¿Qué pasa entonces con ese hoy para que no sea más, digamos, más dinámico, más propenso, más inclinado a generar bien público en el sentido de combatir la corrupción? Salvador. ¿Lo perdimos? Tiene el micro apagado nada más. Salvador, ¿puedes encender tu micrófono? A ver, ahí lo estoy solicitando. Ok. No, todavía no. Dicen que esa es la frase que más se ha dicho en la pandemia. Tienes tu micrófono apagado. ¿Ya, Salvador? Se nos movió. Cintia, ¿por qué no empezamos entonces contigo? Claro que sí. Sobre este tema. Coincido totalmente con Juan Manuel. La experiencia que me ha tocado vivir a mí me ha permitido darme cuenta de varias cosas. Primer cosa, en el caso de Nuevo León, como dice Juan Manuel, el sistema está capturado por el PAN y por el PRI. Es definitivo. Yo participé en el Sistema Estatal Anticorrupción en lo que es el comité de selección del sistema. Me inscribí en junio, cumplía con todas las características. Hasta septiembre me entrevistaron, hasta septiembre del año pasado hubo una entrevista en la comisión del Congreso, hubo un comité que evaluaba los perfiles, y luego cuando nos eligieron, en mi caso se hizo toda pública esa información del nivel donde había quedado y cómo fui elegida, y está muy bien, así debe de ser, porque si un ciudadano se expone a participar en un sistema anticorrupción, debe de ser pública su información, ¿no? Bueno, resulta que cuando entramos, primero los integrantes previos del sistema estatal anticorrupción que estaban del sistema de selección que estaban desde antes, no nos querían reconocer, consideraban que éramos ilegales, ¿no? Entonces hubo que hacer una presión social fuertísima para que nos citaran a una junta, para poder sentarnos a la mesa de un puesto que nos había elegido el Congreso del Estado. Bueno, dos cosas que quiero comentar ahí. Una, cuando uno analiza, yo como académica, cuando uno analiza encuestas en México, la mayoría de la gente pone el tema de la corrupción hasta arriba de la agenda, ¿no? Y dice, no, pues ¿cuáles son los problemas de México? La seguridad y la corrupción. Pero en la práctica, realmente cuando yo hice el ejercicio ciudadano, porque me ponía a hacer documentación en redes sociales mías explicando lo que hice cada día, o sea, hice un ejercicio de transparencia ciudadana 100%, es muy difícil que te sigan y es muy difícil que te entiendan. Yo entiendo y concuerdo con Juan Manuel en cuanto a que la mayor parte de la sociedad tiene necesidades urgentes que tiene que solucionar, pero hay otras partes de la sociedad civil que creo que podrían estar más interesadas, y luego cuando votan, se enojan, se indignan de situaciones específicas, pero parece que les interesa más leerlos en los medios de comunicación que después
cuando tienen que tomar decisiones, castigar a esos partidos, ¿no? Entonces, un ejercicio donde no se mueven conciencias es muy difícil. Sí hay, como dice Humberto, sí hay un sistema local de organizaciones civiles que están involucradas. Pero también les debo de decir que yo entré como ciudadana 100% a este ejercicio, ¿sí? Por mi propia voluntad y como académica de una institución aquí de la ciudad, y no recibí todo el apoyo de esas organizaciones de la sociedad civil en forma masiva y contundente. ¿Por qué? Me lo pregunté, dije, ¿qué pasa? ¿Cómo se da esto? Porque también entendí, y creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer del lado de la sociedad civil, aunque sea muy doloroso, que esas organizaciones ya han establecido su agenda y sus grupos de interés. Entonces, si entra a este ejercicio alguien que no pertenece a esa agenda, como es mi caso, ¿sí? Pues el apoyo es, ¿cómo decirlo? Formal, hasta ahí, ¿no? Y la otra cosa importante que quiero mencionar, porque creo que esto es importante, porque lo viví y lo acabo de vivir, ¿no? Entonces les quiero transmitir lo que yo viví, ¿no? Que cuando me logro sentar en esa mesa y logro pelear de que enciendan una cámara y que por primera vez en la historia de ese comité de selección se hizo pública la sesión, ¿sí? Me encuentro que esos ciudadanos que estaban sentados ahí desde hace unos años, todas las decisiones que toman las fundamentan en argumentos que siempre llevan a la obstrucción y a dilatar y a... Entonces digo, ¿de qué ciudadanos estamos hablando? Éramos 9 personas, de las cuales dos de 9 queríamos, por ejemplo, conocer los expedientes, comentaba Juan Manuel, de cómo se eligió el Comité de Participación Ciudadana, que es el que este comité de selecciones escoge a esos miembros, ¿no? No pude acceder a los expedientes. No pude acceder a los expedientes. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque el argumento de interpretación de este comité de selección es que lo primordial es proteger la protección de los datos personales. Cuando uno va y revisa en la ley, les cuento porque todo ese camino lo recorrí, cuando uno va y revisa la ley, lo fundamental es la transparencia y la publicidad, porque estás administrando un sistema anticorrupción. Entonces, ¿cómo voy a querer yo, si yo me candidateara a algo así, que protejan mis datos? No, todo el mundo quiere saber quién soy, dónde estudié, a qué trabajo, si tengo la 3 de 3, si hay conflictos de interés, ¿no? Claro, que me protejan mi dirección, que me protejan mi, qué sé yo, mi religión, que me protejan mi preferencia sexual, qué sé yo, pero no que me protejan mi expediente. Claro. Entonces, las personas que están sentadas ahí, que son ciudadanos supuestamente, en realidad, como dice Juan Manuel, es gente que participa de estos procesos para obtener posteriormente beneficios vinculados a los partidos políticos, los 2 partidos políticos que mencionamos, el PRI y el PAN. Eso es lo que yo viví en esta experiencia. Muy bien. Salvador Benítez, en el hoy. ¿Cómo estamos en el hoy? A ver si ya se escucha, ¿sí se escucha mi voz? Sí. Muy bien. Mira, yo creo que es importante que lo veamos desde un punto de vista objetivo. Es decir, los diputados de los partidos políticos no representan al pueblo, representan a los partidos políticos. Porque esto ya se convirtió en un sistema de gobierno, una partidocracia. Entonces, si tú no le sirves a los intereses de los partidos, tú necesitas ser un ciudadano que te comprometas a seguir los lineamientos que marquen los partidos políticos para poder que te den ingreso a sus procesos. Espero que se esté escuchando. Que yo lo viví en carne propia. O sea, yo apliqué, claro que te dicen que no ganaste porque no eras el idóneo y te dan todo tipo de excusas.
Pero en el caso de las 5 personas que terminaron el CPC, pues tuve que recurrir al amparo porque ninguno de ellos cumplían con los requisitos que marca la ley. Pero el problema de fondo, Humberto, y creo que es importante que lo comportamos con los ciudadanos, y una de las cuestiones importantes de Sí por México, es que necesitamos cambiar el perfil del diputado. Necesitamos diputados que representen al pueblo, no que representen a los partidos políticos. Nosotros no debemos de reelegir como servidores públicos, ya sea en ese puesto o en otro, a personas que no nos hayan servido como diputados en beneficio del pueblo. Esta legislatura dejó muchísimo que desear. Hay demasiadas evidencias, no alcanzaría el tiempo ahorita para hacerlo, pero la realidad de las cosas es que el problema de hoy es que si tú como ciudadano te pueden invitar a sesiones de consulta popular, te aceptan que les presentes iniciativas, te escuchan 200 veces, pero te oyen, pero no escuchan. Perdón porque dije que te escuchan, te oyen. Porque al final de cuentas acaban haciendo lo que ellos quieren y acaban eligiendo a las personas que les sirven a ellos. Si vemos ahorita, por ejemplo, con todo respeto, a ver, ¿cuáles son los resultados de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado? ¿Qué políticas públicas se han hecho en materia anticorrupción por parte del Comité de Participación Ciudadana? ¿Qué iniciativas de ley ha habido que realmente generen un auténtico combate a la corrupción? ¿Qué pasa con el auditor superior? ¿Dónde están los reportes? Es decir, no hay algo que es muy sencillo que se llama voluntad política. Entonces, yo creo que en el hoy lo que tenemos y debemos de hacer es echar fuera, no votar por los diputados, ni reelegir a los diputados que no nos estén representando realmente a nosotros, y cuando nos demos cuenta que están representando a partidos políticos, aplicar el castigo del voto. Nuestra única arma como ciudadanos es el voto, y yo creo que lo que tenemos que hacer, ojalá que Sí por México alcance a convencer que algunos partidos políticos para que incluyan en sus postulaciones a personalidades que realmente tengan interés de representar al pueblo y no representar a los partidos políticos. El cambio tiene que venir en el Congreso si es que vamos por un cambio pacífico, y debemos empezar por el Congreso estatal y también luego en el Congreso federal. Si vemos, por ejemplo, un Congreso totalmente servil, un Congreso que en este momento vemos en un país donde tenemos un partido que controla, que tiene 278,000 afiliados, o sea, que apenas cumple con el padrón electoral, y que en este momento, por un coraje que nos hicieron hacer los demás partidos, nos volcamos los mexicanos otra vez creyendo que ahora sí nuestro Redentor, y otra vez volvimos a caer en lo mismo. Nos pasó en Nuevo León con Medina, cuando escogimos a un niño bonito que esperábamos que fuera a ser un gran gobernador, y resultó ser un ladrón. Luego después nos vamos con el Bronco, que también en un voto de protesta, y resulta que el señor no fue lo que resultaba que decía que iba a ser. Entonces, el problema es que se nos siguen presentando por parte de los partidos políticos las mismas ofertas, las mismas personas, y ya es tiempo que nos convenzamos de una vez. Ellos no están para representar al pueblo. Los diputados de los partidos políticos que tienen línea partidista están para representar a los partidos políticos, no a los ciudadanos. Eso muy es bien. muy Vamos a importante. pasar al tercer punto, Salvador, contigo, que es, bueno, ¿qué falta? ¿Qué sigue? Porque efectivamente esos planteamientos que tú haces de modificar, digamos, la forma en la que los candidatos a puesto de elección popular son seleccionados y propuestos por los partidos y todo lo que tú mencionaste, pero hay algo más también que hacer por parte de la sociedad civil. ¿Hay alguna otra cosa que en paralelo se puede también impulsar? O sea, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Marta Montemayor ahorita nos comentaba en este sentido, en el sentido de reforzar la participación ciudadana, reforzar la organización civil para seguir impulsando
impulsando estas iniciativas de corrupción y también romper esa hegemonía de los partidos políticos en que atienden a sus intereses y no a los de la ciudadanía. ¿Qué sigue, Salvador? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es solidarizarnos con movimientos ciudadanos que tengan una base ideológica y desde luego que tengan un objetivo. ¿Sí? Y ser activista, pero no un activista de café ni un activista de papel. Si yo veo, por ejemplo, y me tomo el tiempo de leer un poquito lo que está buscando Sí por México, lo que está buscando Redes Quinto Poder, lo que está buscando Ciudadanos contra la Corrupción, lo que están buscando tantas organizaciones civiles como las hay. Es decir, debemos de internarnos a esas asociaciones y luego tenemos que empezar a tomar un rol activo en la política. Hay que diferenciar la política partidista a la política. O sea, desde el momento en que a ti te interesa lo que sucede en la vida pública, tú estás participando en la política. ¿Y qué tenemos que hacer el día de hoy desde mi punto de vista? Necesitamos darle una lección a los partidos políticos y aunque la figura del candidato sin partido en algunos casos se haya afectado, creo que tenemos que apostarle a esa opción para darle una lección a los partidos políticos y decirles, ¿sabes qué? No me estás presentando ofertas apropiadas, no me estás presentando gente que realmente me va a representar, estás presentándome gente que está entrando para servirse, no para servirnos. Y ese es el castigo que debemos de tomar por lo pronto, o sea, buscar candidatos con otro perfil, votar por candidatos por otro perfil y desde luego sí salir a votar y participar en las asociaciones que consideremos que aportan y ser activos y activistas y no nada más tener la lucha o seguir la lucha por la vía política. En mi caso concreto, en el caso que yo fui candidato para ser miembro del Comité de Participación Ciudadana, con el promovió y lo ganó. Tratado su ejecución. Entonces tenemos la acción. Muy bien. Estamos ahorita, como que te estamos perdiendo. Vamos a seguir con Juan Manuel, que nos diga qué sigue, hacia dónde vamos. Oyendo lo que plantea Salvador, lo cual, bueno, coincido plenamente, pero también no puedo ignorar de que hay ciudadanos interesados en combatir la corrupción que no tienen interés político electoral, sino su enfoque es eso. Entonces, esas personas que tienen ese perfil, esos atributos, hay algo también que hacer por parte de ellos y ustedes están en organizaciones que seguramente tienen gente con estas características. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Juan Manuel, con respecto a lo que sigue? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir? Sí, pues mira, yo soy un ciudadano que cuando inicié esto hace 10 años ya, no tengo interés político electoral, o sea, no quiero postularme nunca, ¿no? Lo que yo quiero es trabajar por la sociedad y construir más ciudadanía. En ese sentido, yo creo que es muy necesario invitar a las personas a sumarse a algo que les apasione y que les llame la atención. A veces queremos llegar como si fuera al Starbucks, entonces vengan todos a mi Starbucks y cómprenme café, porque pues no, así no funciona esto, ¿no? Como les decía, el asunto de los perros, oye, pues hay gente que le interesa a las mascotas, pues nomás se van a unir a las mascotas, aunque tú quieras llevarlo al sistema estatal anticorrupción, otro que le toman los árboles. El asunto es cómo llegamos a estas personas que luego quieren participar. Yo les voy a comentar un ejemplo de un estudiante que se acaba de graduar con honores del TEC de Monterrey, él se llama Ernesto Cervantes, llegó conmigo porque quería interés, estaba muy enojado por las faltas de los diputados, ¿no? Entonces me escribió en diciembre, hace 4 o 5 años, pues ya se graduó, yo creo que hace 5 o 6, y le dije, ¿y luego qué quieres, no? Pues hay que hacer algo. Pues bueno, vente mañana, nos juntamos, y entonces hemos sacado ya 3 estudios de las faltas de los diputados, porque él quería hacer algo sobre eso. Yo tenía muchas opciones, pero ninguna le interesaba. Si yo lo hubiera mandado, no mandado, es no la palabra adecuada, lo hubiera puesto en una opción donde él no le llamara la atención,
a la gente nos da flojera sumarnos a algo que no nos gusta, ¿no? Entonces, luego tienes tú una agenda que dices, pues aquí nomás hay esto, pero dime qué quieres, que vaya con la misión nuestra y la ponemos y así lo hicimos, ¿no? Yo creo que la única opción que tenemos es seguirnos quejando, pero actuando. Es decir, sí es la primera opción quejarse porque de esa inquietud sale la participación, pero es lo mismo que con lo que inicié. Si no hacemos algo es como esperar que lo que tienes una cortada en el pie te sane nomás gritando, pues tienes que ir al doctor y luego ponerte la medicina, ¿verdad? Porque lo otro nomás estar de hater en Facebook o luego criticando a los que están haciendo, pues no avanzamos. Entonces, puedes sumarte a una organización, está la nuestra, está el Consejo Cívico, está Ciudadanos contra la Corrupción, el TEC tiene iniciativas, está Coparmex, hay muchísimas opciones y como yo les dije, si no te gusta ninguna, pues haz una. Yo así fundé Redes Quinto Poder. Oye, pues yo no quería ir a ninguna, pues ahí voy a trabajar. Trabajar del mundo y cuesta arriba, y yo digo que avanzamos medio metro y nos vamos 20 para atrás y a veces ya no te dan ganas ni de avanzar, pero es necesario esto, porque aquí es donde voy a lo que sigo. Necesitamos tener pequeñas victorias, porque la ciudadanía estamos hartos de las derrotas, y las derrotas siempre nos da flojera, pues para que me uno, no pasa nada, y luego siempre están diciendo lo mismo y tú no haces, no, y tenemos que medir nuestro trabajo y medir nuestras victorias y como se dice coloquialmente, pues cacarear el huevo, ¿verdad? Porque si no, nomás estás diciendo que esto no se puede y hay cosas que sí se puede y que podemos avanzar y ahí viene algo que nosotros creemos muchísimo, es la sanción social. Tenemos que sancionar socialmente al que se porte mal, porque si un sistema anticorrupción no lo sanciona, si una Contraloría ni siquiera le puede dictar una sanción administrativa a un servidor público, ¿no? Parece chiste, pero tenemos un registro estatal de servidores públicos sancionados y hay 2 o 3 y no sabes ni de qué lo sancionaron. Hay otros que la Contralora actual nos dijo que no lo podía poner porque violaban sus derechos humanos. Le dije, señora, pero el dinero se desapareció. Ah, no, pues no, le dije, oye, pues estamos mal aquí porque cuando uno queda de ver en una tienda, en el buró de crédito ahí tienes 2 o 3 años que quedaste de ver a que lo hayas pagado. Y como alguien que se robó 100 o 200 millones, pues ya no hay nada de información en ningún lado, pero el dinero tampoco está. Entonces estamos en un sistema mal. ¿Qué nos queda? Sancionar socialmente. Y sancionar socialmente lo podemos hacer a través de organizaciones y de trabajos. Y eso lo que te da son pequeñas victorias que necesitamos. Todo el mundo quiere sumarse al ganador, nadie quiere estar con el perdedor. Todo el mundo quiere estar, porque así es el ser humano, ¿verdad? No es algo inventado. Todo el mundo quiere estar con alguien que tenga sentido tu participación, porque si no, estamos, no, pues es que no funciona y no sirve para nada, y luego otros para qué, y luego los partidos, y no, oye, los partidos son sujetos de interés público y también los podemos medir. ¿Cuánto gastan? ¿En qué gastan el dinero? ¿A quién contratan? Y demás, y estar haciendo diversas variables. Entonces hay muchas oportunidades de hacer. Lo único que no debemos hacer es derrotarnos, porque entonces eso beneficia a los que están y va a ir creciendo esto. Si quieren alguna información, es redesquintopoder.org.mx, voy a hacer mi comercial. Si quieren unirse bien, si no también le pueden poner dinero, ahí dice aporta y entonces ya no tienes que meterte, pero hay muchas formas de sumar a los que quieren sumar. Gracias. Oye, Juan Manuel, antes quisiera concluir esta intervención tuya. Dices, tienes 10 años en esta lucha, digamos, en esta actividad. ¿Cómo te sientes? Si haces una retrospectiva, ¿te sientes optimista? ¿Te sientes pesimista? ¿Qué sientes tú, vaya, como tu actitud personal respecto al tema? Súper optimista. A mí me encanta ir a las clases, me encantaba, ahorita ya no se puede, extraño el TEC, porque me encanta ir a los salones a platicar con estudiantes, porque yo creo que tenemos la obligación nosotros, que estamos dedicados de tiempo completo a buscar semillas, sembrarlas y que esas semillas se conviertan en árboles. Si yo después de un año de dar plática con 100 estudiantes, uno se involucra en su comunidad y uno identifica los derechos humanos como algo que debe hacer velar por otros que no pueden, con eso me doy por bien servido y tengo a más de uno, ¿verdad? Te digo que ya agarramos uno en prepa, ya lo graduamos, se graduó él con honores allá en su actividad profesional y tiene ya la semilla ciudadana y él ya se puede mover por sí mismo y me da muchísimo orgullo. Y así hay muchísimas gentes, entonces eso es lo que queremos. Oye, yo quisiera 10,000. Pues mira, Miguel Hidalgo, Josefa y todos se juntaron en 5 y hicieron una independencia, entonces vamos bien nosotros. Muy bien. Doctora Cintia, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué falta?
Bueno, yo también tengo mucha esperanza porque considero que no hay que derrotarse en estos esfuerzos y que son procesos de largo aliento. Como decía al principio, el sistema anticorrupción en México está en pañales y el chiste es trabajar y ajustar y ajustar y ajustar. En el caso personal, justo con mi colega que participamos, digamos, en forma realmente ciudadana dentro del comité de selección, al terminar ese proceso, que fue un proceso muy, muy corto, estaba definido así, decidimos hacer una propuesta de iniciativa de ley y cabildearla con todas las fracciones parlamentarias en el Congreso, les quisiera yo comentar qué es lo que veo que, en el caso particular de Nuevo León, qué es lo que está pendiente, qué es lo que se está avanzando. En el caso hablo específicamente del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Hubo un problema muy serio con el tema en el que participamos nosotros para reponer cuando alguien renuncia. No había, en la ley había un hueco, y por lo tanto el sistema se paralizó durante años precisamente porque no había un sistema, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un dictamen que está pendiente, y eso es importante que todo el mundo sepa, de que hay que presionar a los diputados para que lo voten en el Pleno, para establecer este mecanismo rápido de selección de suplentes, y también el tema de la paridad de género entró ahí. Pero faltan los temas más gruesos, ¿no? Un importante punto para mí, para que este tipo de cosas, o sea, para esos ciudadanos que entran al sistema de selección y que entran al sistema de participación ciudadana, tiene que ser transparente, 100%, su elección, su perfil y su actuación. En este sentido, hay que mejorar la ley para que no le puedan sacar la vuelta, ni qué privacidad de datos, ni qué privacidad de datos. El que quiere entrarle como ciudadano al sistema anticorrupción tiene que estar expuesto a la visoría ciudadana. Una. Dos, tampoco puede ser que alguien que esté en un nivel dentro del sistema pueda luego brincarse a otros, ¿no? Fue famoso el caso aquí en Nuevo León de que la persona que ocupaba la Secretaría Ejecutiva había estado previamente en los que organizaron el sistema, en el sistema de selección, y no pasó nada, ¿no? No tenemos un sistema estatal de fiscalización, que sí está en la ley federal y no lo tenemos en la ley estatal, y tampoco tenemos, sí hay visorías ciudadanas, como el ejercicio, por ejemplo, que hace Redes Quinto Poder, pero no hay una plataforma digital que tenga el sistema estatal anticorrupción. Si yo como ciudadana quiero ir a ver ahí qué hay, no tengo dónde, ¿no? Entonces, mi invitación sería, ¿qué sigue? Presionar para mejorar el sistema, ¿no? En sentido positivo, no empiezan los sistemas siendo perfectos, y no podemos esperar eso, pero sí necesitamos corregirlos y presionar y mejorar la ley para que vaya teniendo dientes, ¿no? Entonces, esa sería mi invitación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos tenido algunos comentarios ahí en el chat que yo he tratado de introducirlos en las preguntas. También Juan Manuel nos ha compartido en el chat de este conversatorio el vínculo con Redes Quinto Poder, por quien esté interesado en acercarse y participar, aportar a ese esfuerzo. Nos quedan unos minutos, digamos 4 o 5 minutos. A mí me gustaría que concluyéramos con un mensaje final por parte de ustedes a las personas que nos están escuchando y quienes lo harán después cuando pongamos esto en nuestras redes sociales sobre este tema tan importante. Yo diría que fascinante intelectualmente, es un verdadero reto, pero yo creo que si el tema de la corrupción lo tenemos tan alto en los intereses de la ciudadanía, digamos, esa es una invitación a seguir trabajando como lo han hecho ustedes con mucha generosidad. Y yo creo que eso es lo que todos debemos enfocarnos. Entonces, un último mensaje por parte de ustedes, empezando contigo, doctora Cintia. Bueno, para cerrar brevemente, yo lo que diría es que pues el sistema es de todos, ¿no? Entonces, es importantísima la participación, es importantísimo transmitirlo, es un reto enorme aterrizar, a explicar un sistema que funciona tan complejo para demostrarle a la gente la importancia que tiene,
pero a mí también me interesa, yo como docente que soy de alumnos universitarios, mi objetivo de mi participación también fue mostrarle a los demás que si entré yo, pueden entrar, ¿no? Entonces, invito a que socialicemos las convocatorias que hace el Congreso, porque parece que las circulan entre los círculos de los interesados que conocen el sistema, socializarlo, participar, estar al pendiente de las modificaciones de las iniciativas de ley, pues ciudadanos de tiempo completo, ¿no? Cuando uno participa de estas cosas, te motiva, te llena de energía, te demuestra que se puede llegar a las demás personas y creo que eso es valioso en sí mismo, ¿no? Entonces, en Nuevo León hay mucho que hacer. Los partidos políticos mayoritarios de Nuevo León no traen en la práctica esta agenda, no quieren que los revisemos, y es importante entonces este ejercicio. Gracias. Muchas gracias. Un mensaje, Salvador, para concluir tu intervención. Salvador Benítez. ¿Tu micrófono? Sí, ya. ¿Ya me escuchas? Sí, ya, adelante. Mira, yo me quiero dirigir principalmente a la juventud. Creo que debemos de participar activamente en la política. Y si algo me ha servido de experiencia y donde yo traté de hacer algo ingresando al Comité de Participación Ciudadana, es que lamentablemente desde afuera es muy difícil que se cambien las cosas. Necesitamos una nueva generación de políticos que les interese entrar al Congreso para servir al pueblo y no para servirse ni para servir a los partidos políticos. El Congreso es realmente donde se ejerce la soberanía popular. El Congreso debe ser el poder más fuerte dentro de México. No es la presidencia ni es la gobernatura la que debe ser la más fuerte. Debe ser el Congreso porque es el poder donde se asienta la voluntad popular. Entonces, yo invito a los jóvenes a que participen activamente en la política, a que lo hagan con una ideología limpia, con una ideología clara y sobre todo con el deseo de servir. Si logramos que en el Congreso del Estado haya una participación de diputados que no sigan líneas de partidos políticos, pudiéramos ser el primer estado de México que empiece a generar un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque mientras los partidos políticos no recuperen sus valores ideológicos, este país va a seguir perdido. Y si nosotros nos metemos activamente a la política, si se les da la oportunidad, entren y busquen el voto popular, y créanmelo, la gente ya está cansada de los mismos políticos, de las mismas caras y de las mismas mentiras. Muchas gracias. Juan Manuel, por favor, un último mensaje. Y pues yo quisiera agradecerles por la invitación y a mis compañeros panelistas también. Siempre es bueno escucharlos y aprender. Y pues nada, el asunto aquí es que tenemos que participar e involucrarnos, ¿no? Está bien involucrarte en un partido político si así quieres hacerlo, porque es participar en la vida finalmente pública del país. Hay gente que así se lo decide, y así como menciona el licenciado Salvador de que el Congreso necesita refrescarse, también los partidos necesitan refrescarse, porque los partidos son parte, digamos la frase esta de que pues es lo peor que tenemos, pero es lo mejor de lo que hay, ¿verdad? Porque la otra cosa es otra cosa distinta. Entonces necesita que los que tengan las ganas y el interés de involucrarse y cambiar desde dentro, pues se metan a esa trinchera y entonces empiecen ahí a hacer las voces disruptivas y generar el cambio que desean en el gobierno, dentro del gobierno. Y la otra parte como sociedad, los que tenemos el tiempo, los que tenemos la economía que nos permita involucrarnos en actividades, pues hacerlo, en la actividad que tú quieras hacer que beneficien la comunidad, ¿no? Pero dar el paso a salir al frente de mi casa y barrer la frente de mi casa a preocuparme por la comunidad, ¿no? Yo donde vivía antes había una comunidad de vecinos que siempre estaban quejándose de Venezuela y no podían organizarse para una junta porque estaban robando los carros, ¿verdad? Entonces le dije, entonces tenemos malas prioridades. Está bien hablar de política exterior y querer cambiar el gobierno de Chávez, pero si nos siguen robando las baterías de carro y nadie se da media hora
para organizarnos como vecinos y entonces ir en un común a decir a la autoridad, nos estás fallando y te estamos pagando puntualmente nuestro predial, pues estamos fritos, ¿verdad? Entonces hay que quejarse, hay que involucrarse, sea en la vida pública, desde un partido político. Si te invitan a chambear a una institución, pues ve a chambear a una institución, ¿no? Y sé parte de generar esta cosa distinta que está ahí, o desde la sociedad civil, o desde la academia, como la doctora Cintia, o desde las organizaciones empresariales como Coparmex. Muchísimas gracias por la invitación y por su tiempo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Realmente ha sido muy valiosa su aportación. Se las agradecemos mucho. Yo de mi parte también agradezco a Sí por México y a Coparmex habernos facilitado este conversatorio. Yo no tengo nada más que agregar. No sé si Arrambide, nuestro moderador, nuestro anfitrión, quisiera agregar algunas palabras o alguno de ustedes en la organización. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Humberto. Son muy interesantes todas las reflexiones que hemos oído aquí, definitivamente. Yo conozco al monstruo por dentro. Sé que la corrupción es hermana de la impunidad. Sin impunidad no hay corrupción. Bien decía Juan Manuel que si no hay consecuencia, pues no hay nada. Yo me acuerdo que don Ricardo Margain Sosaya, que era el brazo derecho de don Eugenio Garzazada en la cuestión política y social, nos decía que las cámaras o los organismos de la sociedad civil deben ser contrapesos a los excesos de poder del gobierno. Y nos ha faltado mucho en todo este siglo que nos pongamos las pilas para que los organismos más fuertes, que son las cámaras empresariales, puedan contundentemente frenar al gobierno en toda la cuestión de corrupción. La única forma para presionar al gobierno es la cuestión mediática. Se pueden firmar convenios, contratos, hacer planes, programas y no les van a hacer caso nunca porque saben que no hay consecuencias. Necesitamos ciudadanizar de alguna manera, meternos a los órganos anticorrupción que existen en el Estado en los 3 niveles, en los 3 poderes. A la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación en el Legislativo y al Consejo de la Judicatura en el propio Poder Judicial. Porque los mismos corruptos son los que ponen a quienes los van a revisar. ¿Quién ha hablado, por ejemplo, de ponerle pruebas de confianza a los candidatos y a los gobernantes? Nadie. Tenemos todo este siglo en caída libre en Nuevo León. Miren cómo están todos los temas, especialmente el número 1 es el Estado de Derecho. Y en México también tenemos, por ejemplo, hay una organización a nivel mundial que hizo un estudio recientemente sobre en qué posición están 128 países en diversos temas. Y México ocupó el 104 o el 121 en lo integral. Pero en corrupción e impunidad, aquí está esto. Estamos en el 121 de 128 en el mundo en cuanto a seguridad, corrupción y justicia. Entonces, solo contrapesos fuertes y contundentes pararán esto. Antes, la corrupción, el funcionario se ponía el sueldo que quería, ¿verdad? Porque pues, tenía que vivir bien y heredar también. Pero ahora no solo eso, el alcalde quiere ser gobernador y el gobernador presidente. Y no solo roban para vivir bien, sino para las campañas futuras. Y estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Entonces, más contundencia en los organismos que existen actualmente. Y ciudadanizar las agencias de corrupción que tenemos en los 3 poderes. Ese es mi comentario. Pues yo creo que con eso cerramos, Jorge, si no tienes inconveniente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Sí por México y pues espero que tengamos un nuevo conversatorio en los días por venir sobre algún otro tema tan interesante como este del combate a la corrupción. Muchas gracias y muy buenas noches.